8:17. Señor Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lo saludo. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Ricardo. Un saludo para usted, para sus colaboradores y para todos los radioyentes. Gracias, señor ministro. ¿Cuál es el alcance del acuerdo logrado con las EPS que anoche se conoció? El acuerdo con la mayoría de las EPS del régimen subsidiado, del régimen contributivo y con varias particulares que también suscriben el documento. Bueno, hay que entender que estas EPS han sido seleccionadas para interlocutar con el gobierno y representan entonces a cada una de las dos asociaciones en las que están integradas las EPS. Las EPS están asociadas a Gestar Salud, régimen subsidiado, y a semi-régimen contributivo. Entonces, no hay que hablar de 6 EPS, sino que hay que hablar de las EPS, porque esas 6 representan absolutamente a todas las 28 que todavía existen. Ministro, entendiendo eso, que es importante, esa explicación es crucial para que entendamos de qué se trata. Aquí están subidas todas las EPS, del régimen subsidiado y del régimen contributivo. ¿En qué consiste el acuerdo logrado luego de varias mesas de trabajo que han sostenido con ellas, el gobierno y las EPS? Ha sido un camino muy tortuoso, Ricardo y oyentes. Desde hace un año, por lo menos desde que yo llegué, hemos estado sentados, dialogando, no volvemos a sentarnos, duramos un tiempo, retomamos otra vez el camino. El mayo del año pasado estuvimos muy cerca, nos faltaron 3 puntos que hubiéramos podido haberlos conciliado, pero hubo inconvenientes en el Congreso y pues se perdió la interlocución. Desde principios de año, especialmente ya en el mes de febrero, 11 reuniones se realizaron aquí en el Ministerio con la fuerza senatorial del gobierno, los senadores y senadoras del gobierno, entre ellos el Pacto y Comunes, estuvieron acá en el Ministerio en una permanente interlocución para buscar un acuerdo. El acuerdo se finiquitó y hubo una manifestación cuando en una reunión de desayuno con senadores del partido de la U expresaron algunas EPS de que querían transformarse. Retomó todo este trabajo el señor presidente para que quedara finiquitado y se han desarrollado 3 reuniones con la del día de ayer para que pudiera llegarse a un acuerdo total. El acuerdo es que las EPS dejan de ser aseguradoras financieras, continúan con el aseguramiento de salud, se mantiene todo el trabajo, todo lo que hacen las EPS los va a seguir haciendo. Van a auditar todas las cuentas porque ya el dinero no va a llegar a las EPS, sino que el dinero lo va a transferir el ADRES directamente a quienes han prestado el servicio, clínicas, hospitales, proveedores, ¿cierto? Las EPS auditan. Nosotros todos los colombianos vamos a estar afiliados a una EPS. Yo sigo en mi EPS, yo soy Sanitas, yo sigo afiliado a Sanitas, tengo prepagada en Sanitas, sigo con mis prepagadas, eso no desaparece. Sanitas, inmediatamente llegue yo a un puesto de salud, a un CAP, a un centro de atención prioritaria, inmediatamente se advierte, ya se ha cuadrado las redes para saber cómo voy a transitar, si me pueden solucionar el problema en ese nivel, me lo solucionan ahí, si necesito ya otro nivel más complejo, me transfieren. Entonces, lo único que cambia en este caso es que las EPS no van a recibir el dinero, sino que el dinero va a llegar directamente Giro directo, sí. a los hospitales y clínicas
y a los proveedores de medicamentos y equipos. Ministro. Pero señor, se le pide unas cosas muy importantes fuera de la administración, ¿cuáles son los compromisos? Fuera de la auditoría. Tienen que tener, y se les paga un 1% de todo el costo de la salud por cada uno de sus afiliados, pero tienen que prestar un muy buen servicio al cliente. La clara satisfacción del cliente. Tenemos que preocuparnos por el paciente, tenemos que preocuparnos por el adulto mayor, por el niño, por la materna. O sea, ese es un tema muy importante. Segundo, los indicadores de salud, o sea, ir a la prevención, la mamografía, la citología, el antígeno prostático, todo niño vacunado, porque estamos muy mal de indicadores. Entonces, tenemos que trabajar arduamente para prevenir la enfermedad, promover la salud, hacer la atención primaria. Y tercero, hacer necesariamente un buen uso de los recursos. Y ahí esos tres incentivos son fundamentales, y eso lo tienen que hacer directamente, y la experiencia la tienen las EPS. Señor ministro, queda clara la explicación. Esto, ¿cómo se va a intentar o cómo se va a hacer realidad? ¿Cómo se va a cristalizar este acuerdo? ¿Se va a llevar un proyecto de ley de reforma a la salud al Congreso o se va a intentar? No es fácil y no creo que sea posible, pero le pregunto si están pensando en otra vía distinta al proyecto, o esto va a quedar justamente en una propuesta que se va a presentar por parte del gobierno y de la bancada del gobierno ante el Congreso de Colombia. ¿Cómo se va a plantear para que efectivamente sea realidad? Se consensuaron 12 puntos. Sí. Y hemos logrado reducir el articulado a alrededor de unos 48, creo. Sí, exactamente. Unos 48. Es decir, entonces, vamos vía proyecto de ley. Este acuerdo se plasma en el área, en el aspecto, en el punto de las EPS a través de un proyecto de ley. Falta hablar con otros sectores, pero eso será harina de otro costal. Pero en cuanto a la transformación de las EPS, la noticia es que hubo un acuerdo ya y el articulado vinculado con esa transformación ya está incluido en ese proyecto que se presentaría en los próximos días. La piedra angular y tal vez el mayor problema para no llegar a un acuerdo fue el tema de las EPS, porque por supuesto tienen no solamente una posición dominante, sino que al mismo tiempo tienen la inmensa responsabilidad, y así lo siente el pueblo colombiano, de que es a través de ellas las que van a recibir la salud. Y por eso creemos que ya ante una situación como esta, pues la responsabilidad de las EPS sigue siendo la de aseguramiento de la salud para el niño, para la madre, para el paciente crónico, para el paciente huérfano, para los médicos, que hay que formalizar, para formalizar toda la salud. Entonces es un trabajo en donde siempre hemos dicho se necesita el know-how de todo ese saber de 30 años de las EPS, y se necesita, por supuesto, que una vez ya estos acuerdos, habrá posteriormente una mesa para poder solucionar muchos de los problemas estructurales y complejos que tienen que ver con la situación económica. Recordemos que las deudas de las EPS con las IPS pasa de 25 billones de pesos. Entonces, es importante mirar en detalle y poder lograr regular adecuadamente el mercado y hacer que, no inmediatamente porque va a ser muy difícil, pero sí lograr un cronograma desde el punto de vista, de acuerdo también a las capacidades presupuestales de la nación, cómo vamos a lograr solucionar ese gran déficit que tenemos en este momento y esas deudas que tiene el modelo actual con hospitales, clínicas y proveedores. Ministro, dice usted la siguiente frase: las EPS dejan de ser aseguradoras financieras, pero continúan con aseguramiento en salud. ¿Nos podría explicar, por favor, eso? Y si no es como lo mismo que decir que una aseguradora deja de ser aseguradora financiera, pero continúa con el aseguramiento en terremotos o contra incendios. Es lo que pasó, es que resulta que lo que ha sucedido, este sistema comenzó con más de 150 EPS, estamos ahorita que solamente 5 cumplen,
y el reguero se han liquidado, han desaparecido del mercado y han dejado, desafortunadamente, un reguero de deudas que nadie ha solucionado. Privados, públicos, han desaparecido clínicas, los hospitales públicos han ido a la quiebra, han vuelto a recuperarse. Entonces, lo que vemos es que en este caso, especialmente ahora después del informe de la Contraloría, es que de acuerdo a cómo fueron creadas las EPS, deberían de tener para el aseguramiento financiero reservas, patrimonio, capital, y desafortunadamente solamente 5 de las 28 que quedan lo cumplen. Entonces ese riesgo ya las mismas EPS han entendido que no pueden cumplir con el riesgo de aseguramiento financiero, pero ellos sí tienen una inmensa capacidad, un gran profesionalismo, un know-how de 30 años para poder ser indudablemente aseguradoras en la salud y atendernos adecuadamente. Y por eso va a haber un estímulo para atender adecuadamente al paciente, la satisfacción del paciente, para que los indicadores en salud sean buenos y para que también hagan un uso razonable y hagamos un uso razonable todos de la salud, porque los dineros son finitos. Sí, ministro, vamos a la práctica. En lo que se aprobó en este acuerdo con la CPS, usted ponía su caso como un paciente afiliado a Sanitas que si llega a enfermarse va a ir al CAPS, al Centro de Atención Primario, y allí pues activarán y le contarán a la EPS que su afiliado está en ese lugar. Los CAPS en este acuerdo al que llegaron con la CPS van a depender ¿de quién? ¿Del ministerio, de la ADRES o será de la EPS? Voy a decir una cosa, voy a ponerme yo en mi ropa. Sí, señor. Sí, señor. Usted que yo vivo en Usaquén. En Santa Bárbara hay un CAP. Sí. De Sanitas. De Sanitas, sí, claro. Seguramente Sanitas me dice, cualquier situación, por favor, vaya a ese CAP, ¿cierto? Sí. Allá me atienden, Sanitas me atiende, porque van a haber CAPs privados, mixtos y públicos. Pero, por ejemplo, Sanitas no tiene CAP en Ciudad Bolívar, allá en El Paraíso, en la última loma, allá no hay. Allá había un puestico de salud cuando nosotros fuimos, yo fui secretario de salud, allá teníamos un puestico de salud abierto, ahora está cerrado, hay que volverlo a abrir, porque ahí es donde deben llegar las personas. Entonces, vea usted, si está abierto y se abre el puestico de salud allá en el Paraíso, en Ciudad Bolívar, la última montaña, la tercera última montaña, entonces el paciente de Sanitas llega ahí e inmediatamente le advierten a Sanitas, aquí hay un paciente de Sanitas, aquí lo vamos a atender, aquí le solucionamos el problema, pero no, el paciente necesita un segundo nivel, entonces ya se sabe, porque se ha acordado con Sanitas y con el distrito a dónde tiene que ir ese paciente de Sanitas para que lo atiendan ya en un segundo o un tercer nivel. ¿Qué cambiaría frente a lo que pasa hoy? Es decir, siguiendo con el ejemplo, ministro, que espero que no le ocurra, pero eso es un ejemplo hipotético. Hoy, si a usted le da un vaído, un soponcio, ¿cómo lo atienden? O sea, si usted le diera un soponcio hoy en Ciudad Bolívar, ¿qué cambiaría frente al futuro, por ejemplo? Por ejemplo, supongamos que estoy aquí en la oficina y me dio un soponcio. Sí. Entonces, aquí está el hospital de la Javeriana, aquí. El San Ignacio. Yo creo que es lo más cerca que tengo. Entonces, inmediatamente llévenme al hospital San Ignacio. Ahí me tienen que atender en urgencias. Apenas llegue a urgencias, ya inmediatamente entre cada paciente de Sanitas, entonces ya, ¿cuál es el protocolo para el paciente de Sanitas? ¿Lo podemos atender aquí? Sí, aquí lo vamos a atender, le vamos a hacer todo, ¿cierto? Porque tampoco, lo que buscamos con esto también es que la gente también pueda escoger, o sea, porque entonces comienzan, no, allá no le pueden hacer las cosas, no, eso también tiene que cambiar, nosotros tenemos que lograr que las cosas se solucionen y no que estemos transportando pacientes para un lado o para otro. Pero una vez ya ahí Sanitas sabe que tiene su paciente ahí en el San Ignacio, allá está Jaramillo, Guillermo Alfonso en San Ignacio, entonces, ¿qué le pasó? No,
ya lo recuperamos y se va a hacer unos exámenes. Entonces Sanitas de una vez le dice, bueno, entonces ya tiene cita y dentro de 8 días tiene que ir a donde el cardiólogo para que mire y hagan los exámenes respectivos. Entonces sigue con su EPS. Yo sigo con mi EPS. No, la EPS, continuamos afiliados a la EPS. Claro, ministro, pero en este mismo ejemplo que usted pone, si esto ocurre en Ciudad Bolívar y no en su oficina, y no hay un CAPS de Sanitas cercano, ¿usted qué tendría que hacer en este acuerdo con la CPS? Llega al sitio, ahí en Ciudad Bolívar, está Meisen, por ejemplo. Entonces lo llevan a Meisen. Llegó el paciente de Sanitas. Sí, inmediatamente Sanitas sabe que llegó ese paciente ahí. Pero ministro, ¿eso no es lo que pasa hoy? ¿Al paciente no lo llevan a la clínica o al puesto de salud más cercano? Exacto, es que nada cambia. Entonces, ¿para qué reforma, ministro? No, la reforma tiene que ver, primero, integración vertical. No, desaparecen. Aquí no pueden ser que yo recibo una plata y favorezco mi red y no le pago o le demoro los pagos a las otras redes. Entonces, nosotros le estamos pagando a las EPS anticipadamente. No ha terminado el mes de abril y ya está pago todo el mes de abril. Así de sencillo. Pero no les llega la plata de esa misma manera a los hospitales, a las clínicas. Entonces hay una preferencia, y está clara la preferencia de las EPS que tienen integración vertical, favoreciendo muy especialmente a sus clínicas, ¿cierto? Y usted ve que crecen y cada día tienen una clínica más, inauguran otra clínica más, y si usted no está en esa red, si usted no está en esa integración vertical, no le va muy bien. Eso lo puede usted constatar. Pero es decir, esas EPS tendrían que vender. No va a haber ¿Tendrían que vender las clínicas? No, de ninguna manera, por supuesto que no. O es a futuro, o es a partir de ahora, porque, por ejemplo, para hacerlo gráfico, venga, porque si Sanitas tiene hoy... Decir que no hay integración vertical quiere decir que nosotros necesitamos esas clínicas que existen, porque hoy el 75% de las clínicas son privadas. Son privadas, claro, así es. Son privadas, entonces, imagínense, nosotros necesitamos todo ese sistema para poder funcionar. Lo que sucede es que no debe de haber, la gestora no debe tener un negocio de clínicas, la gestora se debe solamente centrar en lo que tiene que hacer con sus pacientes, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que hacer, ministro, el aseguramiento de salud. Ahí va mi pregunta. No de negocios, Bueno. Esos otros negocios los tiene que dejar aparte. Pero al final la EPS como gestora va a tener un margen, ellos, va a ser un negocio al final. El 1%, y hacer negocio al final no es malo. Al final funciona todo en la vida a través de unos márgenes de rentabilidad. Pero entiendo la idea, ministro. Pero le pongo el ejemplo de Sanitas, que es el que se me viene a la cabeza, pero seguramente hay muchas otras. Sanitas tiene, por ejemplo, la clínica La Colina, ¿no es verdad? Es de ellos. No, sí, seguramente. Sí, sabe más que yo. ¿Qué pasaría con la reforma con esa clínica? ¿Tienen que venderla? ¿No la pueden administrar? No, de nada. ¿O qué pasaría? Manera, nosotros necesitamos todas las clínicas. Claro, pero ¿qué significa que no permita la integración vertical? De la gestora es solamente el tema de aseguramiento de la salud de sus afiliados. El negocio ya queda aparte, pero esas clínicas son necesarias y se sigue contratando con ellas. Ellas van a pasar sus cuentas, ellas van a estar dentro de la red, siguen prestando sus servicios común y corriente. Se les paga, como se le va a pagar a los hospitales y a todas las clínicas, sin ningún inconveniente. Ministro, ¿y esta transición va a ser en cuánto tiempo? Lo que acordaron con las EPS es que dejen de ser EPS y sean gestoras en cuántos meses o en cuántos años. Sí, ellos tienen que tomar una decisión rápidamente, ¿no es cierto? Sí. Eso es fácil, o sea, yo quiero ser gestor y comienza la transición. Esa transición puede irse tomando tiempo. Estamos hablando ahora hasta de 4 años. 4 años. Sí, 4 años de transición. Ministro, dudas varias de los oyentes y de los que saben del sector salud.
¿quién va a asumir el riesgo? Porque ¿quién va a asumir el aseguramiento, que es una de las claves que hoy tienen las EPS dentro de sus funciones? Como siempre lo ha asumido, porque como siempre se ha asumido, todas esas quiebras terminan, ahora va a quedar mucho más claro, porque es que se quebraba una EPS, se iba del mercado, quedaban las deudas, nadie respondía. Pero ¿por qué estaba la EPS ahí? Porque el gobierno la había autorizado. El gobierno había autorizado eso. Hoy queda mucho más claro, porque a mí me parece que eso es una situación perversa. Yo permito que haya una aseguradora, le doy plata para que atienda a los pacientes, se quiebra la EPS y yo digo, no, se quebró y eso es la EPS, responda a la EPS. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién le dio autorización y le entregó recursos del Estado para atender a los pacientes y atender la salud de los colombianos? El Estado. Entonces, el que va a responder ahora es todos nosotros los colombianos, por el sistema, el Estado colombiano, el gobierno y los gobiernos que vengan. Porque eso ya es mucho más claro. ¿Qué pasó con Punto Final? ¿Quién respondió Punto Final? Se pagaron 12 billones de pesos en el Punto Final en el gobierno de Duque. Sí, señor. Terminamos nosotros todavía pagando, en este gobierno todavía hay unos saldos ahí, final. Sí, señor. Entonces, sí, hay un saldo de 200.000 que están en litigio. Sí. Pero nosotros también terminamos pagando eso del Punto Final. Entonces, ¿quién pagó? El Estado. ¿Quién? ¿Y con qué pagó el Estado? Con los impuestos de todos nosotros. Que a la hora de la verdad, el Estado se mantiene con el trabajo y los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, yo creo que queda mucho más claro aquí, sí, de que el responsable, como debe ser, de una actividad de esa, en donde lo que se está gastando son los recursos de todos nosotros los colombianos. Entonces, pues el gobierno y todos los gobiernos que lleguen y la República de Colombia sea el responsable en este caso, ministro, del aseguramiento financiero. Que tiene una reunión en los próximos minutos. Preguntas concretas porque pues, hay demasiados temas, pero bueno, pregunta práctica. ¿Qué cambia con el proyecto nuevo de reforma a la salud frente a pedir citas? ¿Cómo se va a pedir ahora una cita con una EPS? ¿Igual que ahora o habrá algún cambio? Una cita normal. Igual. No una urgencia, sino una cita programada. Lo mismo, pero entonces vea usted que vamos a estar porque para poderles pagar esos incentivos tienen que demostrar que están haciendo su trabajo. Y si hay unas quejas permanentes de los pacientes, pues entonces ¿cómo se les puede pagar el estímulo por atención al paciente y por la satisfacción del paciente? Pues eso se va a calificar. Yo fue uno de los acuerdos que se logró con los senadores de la Comisión Séptima del Gobierno, en los acuerdos de trabajo que le digo yo que fueron muy juiciosos, ¿no es cierto? Hay unos senadores como Wilson Arias, como Omar Restrepo, la doctora Marta Peralta, Ferney Díaz, o sea, todos los 4 senadores que son del gobierno, que estuvieron 11 reuniones, 80 horas dialogando para llegar a un acuerdo. Entonces se les dijo sí, se les da el incentivo, pero ¿cómo calificamos el incentivo? De la atención al paciente, que el paciente esté satisfecho, que sí lo están atendiendo. ¿Cómo se les paga entonces? O se les paga o no si los índices, si los indicadores en salud siguen siendo bajos, si no hacemos citología, si no hacemos mamografía, si no hacemos antígenos prostáticos, si no vacunamos los niños, todos los indicadores, si se nos están muriendo los niños, que son los indicadores, por ejemplo, dos indicadores muy claros, muerte materna y muerte infantil son indicadores claros en materia de salud. Si los indicadores siguen creciendo, pues ¿cómo les vamos a pagar el incentivo de buenos indicadores si no están haciendo el trabajo? Y ustedes no están controlando el gasto, no están supervisando si se está gastando bien o no los dineros, pues entonces ¿cómo le vamos a poder pagar ese incentivo? Claro. Entonces ahí vean ustedes que no estamos regalando nada, estamos entregando unos incentivos para que mejore el sistema, para que atienda bien el paciente, porque en últimas, aquí lo que importa es el paciente, no el negocio. Por eso es que aquí cambia la cosa. Es el derecho a la salud, es el paciente, no el negocio.
ahora que usted aborda el tema de los pacientes, la importancia del paciente, quiero hacerle una última pregunta, pero de un tema distinto a la reforma. ¿Qué pasó finalmente con el caso Compensar? Hace un par de semanas la propia empresa había pedido desactivarse como EPS del sistema. Al final, ¿cuál es la decisión del gobierno alrededor de este caso, del caso Compensar? Yo he hablado personalmente con Compensar y me reuní después de la decisión que ellos tomaron. Fui allá hasta Compensar, hablé con sus directivos. Yo siempre he tenido hemos tenido reuniones muy cordiales, y fui a hablar con ellos. Les dije claramente que nosotros no estábamos interesados que se fueran. Llegamos a algunos temas importantes, por ejemplo, de territorialidad. Ellos tienen unos pacientes, pocos en diferentes departamentos, que por tenerlos allá les producen pérdidas. Eso lo podemos solucionar, porque dentro de la reforma es importante que una EPS que tiene 200 afiliados en La Guajira o 30 o 40 afiliados en Pasto, pues hay situaciones en donde esas EPS ni siquiera atiendan esos afiliados. Entonces hay que buscar que la eficiencia, y por eso estamos hablando de la territorialidad. Y la otra cosa era que ellos pues querían entrar en el tema de entrar a tener también prepaga. Entonces estos temas yo creo que los podemos solucionar y ayudar, porque aquí el interés es ayudar para que, pero es decir, ministro, todas las empresas puedan salir adelante. Yo doy esto es porque quiero decir que es importante que la gente entienda, porque es que no nos escuchan, es que no hablan, es que no se reúnen con nosotros. No, yo fui hasta Compensar, no tengo ningún problema de ir allá. ¿Terminamos en qué? En que no han presentado los papeles. No han llenado los requisitos ni para irse ni para quedarse. No están los papeles. Entonces, pues, que nos digan al fin si se quedan o se van, porque dijeron algo pero no llevaron los papeles. 8:44. No ha empezado el trámite formal. Sin papeles no hay nada. ¿No ha empezado el trámite formal para esa solicitud? No han hecho la formalidad, y sin formalidad pues no les podemos no hay trámite. Nada. 8:44. No, entiendo no perfectamente. Trámite. Es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con nosotros. Déjeme hacerle una pregunta final. Felipe, súper concreta, porque el ministro tiene agenda al ministro. Sí, no, pues, yo sé que tiene una reunión. Simplemente quería preguntarle, ¿qué pasó con el tarifario? Apareció publicado, generó un escándalo y ya no está. ¿Qué pasó, ministro? No, desafortunadamente hay una situación de unidades de valor básico y de la VT, que desafortunadamente no se indexaron adecuadamente. Hubo un error. Yo espero que no sea un error y no algo intencional. Tenemos que corregirlo, porque pues todas las cosas son corregibles, y ese error pues nos tocará que pagar el costo del error, pero lo importante aquí es que se sepa una cosa. Sí. Para que puedan funcionar las cosas se necesita tener un tarifario. El tarifario que salga es especialmente para algo que es el SOAT, los accidentes de tránsito, y para los temas catastróficos. Y esperamos, con todo el trabajo que se ha hecho con todas las instituciones a las cuales se ha trabajado con ellos, que sirva mañana, porque no es obligatorio, solamente como referencia. Óigase bien, como referencia. No sería obligatorio, es referencia. No es sino obligatorio para el SOAT, y en un momento de catástrofe que presente situaciones que impliquen es que ministro, si no quedaba como control de precios, y eso genera unas situaciones que son indeseables en el sector. Exactamente. No, porque nosotros no podemos regular la actividad económica, pero damos un tarifario en donde por lo menos tengan una base. Pero es que tenemos todavía usamos, imagínense que todavía usamos el del Seguro Social del siglo pasado, todavía usamos SOAT menos 20, menos 10, menos 30, o sea, entonces sí es importante tener un tarifario como referencia, solamente como referencia. 8:46. Clara la explicación, ministro. Gracias, le deseo un feliz día.
A ustedes mil gracias. Ya regresamos en Mañanas Blue. Feliz mañana, ministro. Chao. Estás escuchando.